Muy buenas noches. Este martes 24 de junio del 2014, dentro de la celebración del 150 aniversario de esta benemérita institución, tenemos el agrado de recibir la conferencia del doctor Francisco Navarrete Báez con el tema Grado de compromiso en materia de desarrollo sustentable en la IPYME de Jalisco. Cedo el uso de la voz al doctor Silviano Hernández, quien como secretario en esta sesión conducirá la misma. Muy buenas noches. En esta ocasión el presidium está conformado por el licenciado Eduardo Velasco Briceño, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. En nuestro ponente, el doctor Francisco Navarrete Báez, consorcio y conferencista de hoy, y el de la voz, Silviano Hernández González, en funciones de secretario general como coordinador académico. Nuestro conferencista, el doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez, es ingeniero industrial, con maestría en sistemas, doctor en desarrollo organizacional y humano por la UNIVA, con especialidad en educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con experiencia de 27 años como docente, profesor invitado de la Universidad SRH Heidelberg, Alemania, profesor invitado en la Universidad de Trois-Rivières en Quebec, Canadá, y ha sido profesor impartiendo cursos en la Universidad de Guadalajara, en el ITESO, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad de Celaya. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA. Recibamos con un aplauso a nuestro conferencista de esta noche. Cedemos la voz a nuestro conferencista. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una proyección. Bueno, buenas noches, muchas gracias por participar en esta conferencia y quiero platicarles un poco sobre este proyecto que hemos estado haciendo en el último año. Lo hemos titulado Grado de compromiso en materia de desarrollo sustentable en la micro, pequeña y mediana empresa de Jalisco. Para comenzar le voy a dar una explicación y contextualización de por qué es este trabajo, de dónde parte, y vamos a dar algunos resultados preliminares de este estudio que hemos estado haciendo. Bueno, este es un estudio internacional sobre responsabilidad social corporativa y desarrollo sustentable, como decíamos, en la pequeña y mediana empresa. Lo ponemos en inglés porque es el nombre del proyecto internacional. Está auspiciado por la Unión Europea y el país de la Unión Europea que lo está comandando es Francia a través de la Universidad de Montpellier. Y es un proyecto de 4 años, vamos en el segundo año. Bueno, para explicarles un poco los participantes de este proyecto, son 8 países que están participando, 9 instituciones educativas. Sí, tenemos a la Universidad de Quebec en Tres Ríos, que es la parte canadiense de habla francesa. Está la Universidad de Ottawa, el Instituto Telfer, que es la parte canadiense de habla inglesa. Tenemos también a LABEX, que es el laboratorio de estudios sobre pequeña empresa de la Universidad de Montpellier, la UNIVA, que estamos representando a México. Está la Universidad de Marruecos, de Marruecos,
está la Universidad de Irlanda del Norte, que representa al Reino Unido, está la Universidad Pompeu Fabra, que es la universidad en Barcelona, España, y la Universidad de Rumanía. Por ahí también falta la Universidad de Túnez, que se está incorporando, ¿verdad? Entonces este es el proyecto y la idea es estudiar las prácticas de desarrollo sustentable que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en los distintos países y conocer esas prácticas, conocer las políticas públicas de cada país y poder hacer comparativos de cómo están cada una de estas. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar vamos a contextualizar, vamos a estar trabajando en la Universidad de Valle de Temajac, en la zona metropolitana de Guadalajara. Se está haciendo un estudio que es lo que voy a presentar, los datos preliminares, pero estamos haciendo también un estudio, sí, en Vallarta a través del campus Vallarta del UNIVA, y estamos haciendo un estudio en la zona Lagos con el campus de UNIVA Lagos. Tanto Vallarta como Lagos se incorporaron un poco más tarde. Los datos principales los vamos a tener para agosto-septiembre, que también posiblemente podemos presentar más adelante cómo están estos resultados, hacer el comparativo estatal, y a lo mejor también en los capítulos de la Sociedad de Geografía se podrían presentar en la región los resultados posteriormente. La idea es sacar un panorama, un diagnóstico del estado de Jalisco, y vamos a presentar primeramente la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, explicando un poco la cuestión de MIPYME o micro, pequeña y mediana empresa. Esta es una clasificación. Aquí en México la parte de pequeña empresa se ha dividido en microempresa y pequeña empresa. Es una subdivisión que no existe en otros países. Por ejemplo, en Europa no existe esta división, ¿no? Esta es una estratificación tomada de la Secretaría de Secretaría de Economía, perdón, y nos dice que la micro son todas las empresas de todos los sectores de 1 a 10 empleados. O sea, un empleado, pues yo tengo mi propia empresa y tengo el negocio mismo, o tengo empleados hasta el número de 10. Pequeña, comercio de 11 a 30, industrial y de servicio de 11 a 50, mediana, comercio de 31 a 100, como dice ahí, servicio de 51 a 100 y la industria de 51 a 250. Más allá de este rango ya se consideran empresas grandes, ¿sí? Que no es el estudio, vamos a estar enfocados principalmente a la micro y la pequeña empresa. ¿Por qué? Bueno, porque representan, la micro y la pequeña empresa representan aproximadamente el 98% de las empresas que hay en el país, y incluyendo también representativo aquí en el estado. Representan también aproximadamente el 55% del Producto Interno Bruto que genera el país, generan también el 80% del empleo en el país, y generan también el 80% de los contaminantes de todas las empresas. Entonces nos vamos a enfocar principalmente al estudio de esto. Las empresas grandes tienen estudios más avanzados sobre prácticas de desarrollo sustentable. Mencionaremos más adelante algunas de estas. Bueno, ¿qué más tiene? Bueno, algunas características de la micro y pequeña y mediana empresa son tamaño y estructura sencilla de escala humana, o sea, no hay un rango, una jerarquía muy grande, se conocen todos los empleados, hay una relación directa con el dueño, ¿no? Gestión y toma de decisiones centralizadas, por lugar el dueño de la empresa toma todas las decisiones de la misma, tanto económicas, financieras, de recursos humanos, etcétera, ¿no? La toma, ¿no? Hay una cierta especialización y son versátiles, se especializan en un producto y pueden ser versátiles en el sentido que hay mucha flexibilidad. No son las grandes empresas que para cambiar algún proceso, algún producto, tiene que pasar por muchos departamentos, ¿no? Esto es más versátil, ¿no? Tiene una escasa estrategia formal, mucha de la dirigencia de la pequeña empresa se dirige sin ese conocimiento atrás, sino muchas veces se intuye, ¿no? Otra característica, sistema de información sí poco organizado, y no hay un sistema
tal cual, o una base de datos o un software que hayan comprado para establecer su administración. Mucho se hace en forma manual o con diferentes paquetes de cómputo, pero no están conectados, ¿no? Y es una red de información externa centrado principalmente en el empresario. El contacto que se tiene con el exterior principalmente lo hace el empresario, no lo hacen sus empleados. Entonces características propias de estas MIPYMES, que si comparamos con empresas grandes difieren mucho. Y otra característica, bueno, que la dirección estratégica va directamente al centro operacional, no va encaminado a otras áreas o a unas subdivisiones, va directamente a esto. Y esto va a ser muy importante más adelante cuando veamos algunos resultados, porque va a depender mucho de estas acciones. Bueno, otra parte importante que debemos de conocer es lo que se llama grupos de interés, o los stakeholders, que le llaman en inglés, que son todas las partes involucradas que van a afectar o van a ser afectadas por la empresa. Entonces este concepto es muy importante porque la empresa no está sola, no está aislada, tiene relación tanto interna como externa. Vemos las partes internas, es los propietarios, los dueños de la empresa, los gerentes o directores o supervisores, ¿no? La gente que tiene a su cargo, y obviamente los empleados. Como parte externa, sí, están tanto los proveedores, todos los que surten toda la proveeduría, la materia prima, insumos, etcétera, los clientes a quien se va a vender el producto, ¿sí? Como una cadena de valor. Está la sociedad, ¿sí? O la comunidad, a donde va a estar la empresa, donde va a ejercer su dominio, donde va a vender, donde va a estar instalada. El gobierno, con las instancias y las políticas, las reglas, las leyes que se van a implementar. Los acreedores, ¿sí? Aquellos que dan crédito a la empresa. Entonces todos estos son una serie de jugadores internos y externos que van a influir directamente con la empresa, y la empresa va a influir sobre ellos, y debe estar una relación equitativa y de exigencia mutua para que se dé un proceso de sustentabilidad, que vamos a hablar ahorita un poquito más de estos conceptos. Entendiendo esto, lo que es la microempresa, la pequeña y mediana empresa, los participantes, vamos a platicar un poco de la parte del concepto de desarrollo sustentable. Son ideas muy generales, no voy a ahondar en detalles porque pues esto nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Y no tenemos tanto. Bueno, ¿de dónde sale este término? Bueno, el término de sustentabilidad no es nuevo, se empieza a platicar desde hace muchos, o se comenta desde hace muchos años, porque los recursos empiezan a ver que no son permanentes, no son eternos, se agotan, entonces hay que empezarlos a cuidar, ¿sí? No es hasta los años 60, como menciona ahí, que se empieza a hablar de este término formalmente. Antes no se hablaba como tal, simplemente se protegían los recursos, pero no se hablaba de este término. Ya es en la conferencia en Estocolmo en el 1972 que se habla de un concepto que se llama ambiente humano, ¿sí? En la cual se analiza el desarrollo económico de los pueblos, pero también el deseo de proteger a la sociedad de ese desarrollo, ¿no? Y que los gobiernos deben de proteger ese desarrollo. Entonces empieza ya a formar este concepto de esto, ¿no? ¿Qué más sigue? 2 años después, en Ginebra, Suiza, se habla de este crecimiento industrial, pero que hay que conciliarlo muy de cerca, sí, con la preservación del medio ambiente, ¿no? Y se empieza a hablar ya de problemas o de condiciones de pobreza y supervivencia, sí, que es otro concepto que se añade al desarrollo sustentable. En 1980, 6 años después, está la Estrategia Mundial de Conservación, y ahí es donde surge el concepto de desarrollo sustentable, ¿no? La traducción al español de desarrollo sustentable. Después se empieza a hacer más ejercicios, se involucran más naciones, más países, la ONU a través de distintos organismos, ¿sí? Empieza a trabajar, ¿no? Está el informe Brundtland, que empieza en 1983, un trabajo exhaustivo, y ahí se empieza a dar la definición de desarrollo sustentable: asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.
De ahí se viene lo que es la Carta de la Tierra, la cumbre de Río de Janeiro, que es la que actualmente rige esto a nivel internacional, todos estos conceptos. Hace 22 años, 1992, se crean 27 principios, que es la declaración que hay, no lo vamos a explicar todos, pero los principios principalmente es sobre el concepto de conservación, el concepto social y el concepto económico. 10 años después, bueno, se hace la Agenda 21, está ahí sobre los deberes que afronta el planeta en este siglo XXI. 10 años después viene la cumbre de Johannesburgo, llamada Río +10, o sea, 10 años después, y que es el plan de implementación, todo lo que se hizo 10 años antes, cómo llevarlo a la práctica de manera tangible, ¿sí? Y que sea viable. 10 años después, hace 2 años, está la cumbre Río +20, donde se pone en práctica toda la cuestión vista en la primera asamblea de Río de Janeiro, y la idea es construir una economía ecológica, ¿sí? Para el desarrollo sustentable, ¿no? Donde se ve de sacar la gente a la pobreza, las mejoras para un desarrollo sustentable. Es lo que actualmente está rigiendo a nivel internacional las políticas de desarrollo sustentable. Aquí en México, bueno, está la Secretaría, la Semarnat del Medio Ambiente, ¿sí? Que nace en 1994, hace 20 años, que se genera a partir de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1987. Son los antecedentes más concretos que se tienen aquí en el país. Es el que vigila, lleva a cabo este plan de acción y regula como ente de gobierno. Más concreto, también hay otros organismos, hay muchísimos. Un ejemplo es la Comisión para la Cooperación Ambiental, ¿sí? Que se crea a partir de que el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio, se establece hace 20 años, y esta comisión, conformada por gente de México, Canadá y Estados Unidos, se encarga de vigilar estas prácticas y de las políticas. Más o menos para ubicarnos es un panorama general. Ya entendiendo esto, o cómo ha ido evolucionando, bueno, ¿cómo definimos ahora el desarrollo sustentable? Es un concepto que creo que hemos escuchado todos, pero a veces queda corto o se entiende mal, ¿no? Y queremos, bueno, aquí un poco explicar esta parte, ¿no? Entonces, vamos a entender por desarrollo sustentable, ¿sí? El satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Eso sería la definición general de desarrollo sustentable. Sí, la palabra, vamos a escuchar sustentabilidad o sostenibilidad, es una cuestión de términos, de traducción del inglés al español, y podemos platicar mucho si hay diferencias o no. No vamos a meternos en esos conceptos. Sí, podemos hablar de decir sustentable o sostenible, en términos generales es lo mismo. Por ejemplo, a mí el término que me gusta mucho en francés le llaman desarrollo durable, bueno, la parte durable, creo que es un término mucho más, se adapta mucho mejor a la traducción del inglés, ¿no? De sustainability, de traducirlo, ¿no? Con desarrollo durable, y creo que se entienden. Quizás podríamos adoptar ese término, porque la idea es que dure, que se prolongue por mucho tiempo. Entonces, el desarrollo sustentable se divide en 3 aspectos muy importantes: el ecológico, económico y social. Muchas veces nos quedamos con la idea que es solamente ecológico, ¿sí? Es ecológico, y es muy importante la parte ecológica, ¿sí? Es muy fuerte y es digamos, la que tiene más repercusión, pero también el desarrollo sustentable es que sea la parte económica y la parte social, ¿sí? Que muchas veces se olvida estos dos conceptos, ¿no? Entonces, la idea, como ponemos ahí, es la parte social, es buscar el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica, ¿no? Que esté repartido para las 3 partes, que es lo que estamos buscando. Y este concepto de las 3 áreas se divide en 4 dimensiones que son muy importantes. La primera es la conservación, que es la parte ecológica,
¿sí? La segunda es el desarrollo que sea apropiado y que no afecte los ecosistemas, ¿no? Que es la parte económica, ¿no? Lo que se le llama la ecoinnovación, la ecoeficiencia, y toda la cuestión de la huella ecológica, de uso de recursos, todos estos conceptos, ¿no? que se vienen manejando, ¿sí? Otra es la parte social, que busca la paz, la igualdad y el respeto hacia los derechos humanos, y la parte de democracia. Entonces, de estos tres indicadores, tres áreas, tenemos 4 dimensiones que el desarrollo sustentable debe estar observando y vigilando. Bueno, entonces el concepto, partiendo de ahí la sustentabilidad, pues todo es ese proceso, ¿sí? Que se lleva a cabo para poder dar la continuidad indefinida de la existencia humana en la Tierra, a través de la parte económica, la parte social y la parte ecológica. ¿Sí? Entonces este concepto, la idea es buscar y tener empresas, ¿sí? Con un aspecto de sustentabilidad. Y ya propiamente en el aspecto, en el ámbito empresarial, el desarrollo sustentable es la búsqueda de un desarrollo que sea viable, ¿sí? Habitable y equitativo a largo plazo, teniendo en cuenta la rentabilidad de la empresa, la parte económica, ¿sí? Su desarrollo social, que es lo que mencionábamos de los grupos de interés o stakeholders, ¿sí? A su vez la protección o ordenación de los recursos naturales, que es la parte ecológica. Entonces, el desarrollo sustentable en la cuestión de empresa es también fijarnos que esta empresa pueda durar muchos años, ¿sí? Que tenga un desarrollo social, que cuide o que esté orientado a los recursos naturales en su protección, pero que sea rentable, ¿sí? Que deje ganancias para los dueños, ¿sí? Y que vaya creciendo, que esa es la parte también que muchas veces no se toma en cuenta. Entonces aquí pongo este diagrama donde vemos los 3 pilares, la parte económica, social y ecológica, ¿no? Ecológica como parte primordial, pero no única, ¿no? Lo económico y social buscamos que sea equitativo, lo ecológico y social que sea viable, o sea, que haya viabilidad para que la parte ecológica se respete, pero que no afecte a la sociedad y viceversa. La parte económica va a dar un sustento, una plataforma para que la parte ecológica se mantenga, y la intersección de los tres es que sea sostenible o que dure por muchos años. Entonces los 3 pilares se intersectan y buscamos cada uno de estos, ¿no? Lo equitativo, pero que sea viable, ¿sí? Soportable, y a su vez entre los 3 sea sostenible. Bueno, en base a esto, bueno, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue la idea de, ya entendiendo un poco estos conceptos? Me fui un poco rápido, pero para ubicarnos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con el estudio de las micro, pequeñas y medianas empresas? Como explicamos ahí, sus características propias, y que muchas veces estas empresas no están o no se atienden adecuadamente en los conceptos de desarrollo sustentable. Hemos visto muchas empresas, la mayoría son grandes empresas o mega empresas que tienen ya muy bien definido el concepto de desarrollo sustentable. Hay muchas de estas grandes empresas, podemos poner el ejemplo de los más comunes, Bimbo, ¿no? por decirlo, una empresa mexicana que tiene muy metido este concepto en todo su proceso y en todos sus grupos de interés. Pero es una empresa muy grande con muchos recursos, que tiene una área, no sé, de 200, 300 personas, sin exagerar, dedicadas al cuidado, al mantenimiento de las prácticas de desarrollo sustentable. Entonces son empresas con muchos recursos. El estudio que estamos haciendo es que las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las micro, ¿sí? Y algunas pequeñas, pues no tienen estos recursos suficientes para poder, ¿sí? Mantener y hacer prácticas de desarrollo sustentable. Muchas de ellas pues están en la idea de sobrevivir semana con semana, ¿no? ¿Sí? De poder sacar dinero para la nómina, para pagar a proveedores que sus clientes no les pagan. Entonces, obviamente con toda esa problemática, esa dinámica que tienen, es difícil que hagan una pausa en el camino, ¿sí? Pongan a pensar en estos temas que no dejan de ser importantes,
pero no le dan la prioridad que se tiene, porque no tienen esos recursos que las grandes tienen, ¿no? De esto pues se generan muchas cosas, ¿no? Hemos oído también el concepto de empresa socialmente responsable, es un distintivo que se tiene, ¿sí? Que obviamente muchas de estas empresas que tienen este distintivo son empresas grandes o mega empresas, algunas medianas las tienen. ¿Por qué? Porque tienen toda una infraestructura para lograrlo, pero las micro, pequeñas y algunas medianas pues no lo tienen. Entonces este estudio, en base a lo que hemos revisado, está encaminado para conocer esas prácticas de desarrollo sustentable, ¿sí? Y cómo es el grado de compromiso que a partir de esas prácticas estas microempresas tienen al respecto. Entonces hizo un estudio internacional, como les explicaba, se aplicó un cuestionario, es un cuestionario bastante extenso que abarca las tres áreas, tanto económica, social y ecológica. Sí, es un cuestionario que se aplicó, ahorita llevamos un estudio aproximadamente de 180 empresas, les voy a mostrar aquí algunos resultados, y la idea es un cuestionario común que se aplica a estas 8 naciones que les mencioné anteriormente y podamos comparar la misma información de una región con otra, ¿no? Para poder hacer un estudio lo más uniforme posible. Entonces estamos haciendo este estudio, ¿sí? Aquí algunos datos de la metodología que se aplicó de este cuestionario, ¿sí? Son 128 preguntas, preguntamos el perfil de la empresa. Cabe mencionar que el cuestionario es anónimo, es confidencial, solamente se va a mostrar para usos de investigación, no para otras cosas, y no se va a decir nombre de empresa ni nada de esto, ¿no? Simplemente es un manejo de información muy confidencial para efectos de estudio. Entonces vamos a preguntar el perfil de la empresa, sus prácticas de recursos humanos y relación con la comunidad, cómo está involucrado con el desarrollo sustentable, ¿sí? La empresa y su grado de innovación, el líder de la empresa o el dueño, el dirigente de la empresa, sus características, algunas medidas de desempeño tanto ambientales, de recursos humanos, social y económica, las políticas gubernamentales que hay en la región o que intentan estar ahí en la región, y algunas prácticas de desarrollo sustentable que tienen estas empresas y cómo interactúan con sus grupos de interés. Entonces va encaminado ahí, les contaré, es un cuestionario bastante largo, ¿sí? que toma más o menos en unos 30 minutos en aplicarlo, más o menos, pero es a profundidad, ¿no? La idea es que si vamos a aplicar un cuestionario de estos, se pueda aplicar y conocer o poder ahondar más en la información. Entonces aplicamos estos 180 cuestionarios, vamos a dar algunos avances aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, entonces algunos resultados preliminares, es un acercamiento al empresario, así le quiero llamar, para no tener todavía las conclusiones finales que esperaríamos tenerlas en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara para septiembre, octubre ya tener los datos, pero ahorita con lo que vamos a mostrar nos podemos dar mucha idea cómo está esto, ¿verdad? Voy a mostrar algo de estadística descriptiva, ¿sí? Y podemos dar una discusión, una interpretación de estos datos. Lo primero era, bueno, ubicar el tipo de empresa. ¿Cómo era? Sabíamos que era micro, pequeña y mediana empresa. Una pregunta es, ¿su empresa es propiedad de otra empresa en un más del 25%? Cuando surge esto, significa que muchas veces las directrices, las políticas, no son tomadas por esa empresa, sino por una más grande, ¿sí? Por el corporativo, ¿no? Y esto a veces ata de manos al empresario, ¿no? Entonces hicimos esta pregunta, ¿qué encontramos? Que de lo que entrevistamos, el 95% no pertenecen en un más 25% a otra empresa. Eso significa que el empresario, el dueño de esta empresa, puede tomar las decisiones en su empresa, y eso es muy importante porque tiene esa libertad para hacerlo, ¿sí? No que tenga la capacidad, pero sí la libertad para hacerlo. Otra pregunta es, ¿cuántos empleados tiene laborando en el último año a tiempo completo? Preguntamos un año, ¿sí? Para tener una cierta continuidad de sus empleados, que no cuidan un poco la parte de rotación de personal.
y encontramos, bueno, que aproximadamente el 70% son microempresas, ¿sí? Entre 0 empleados, o sea, yo soy mi propio empleado, mi propia empresa, no tengo empleados contratados, y de 1 a 10. Y vemos que la mayoría, ¿sí? Llegando aquí hasta 100 empleados, tenemos prácticamente el 98% de las empresas. Entonces, en nuestro campo de estudio pues, comprueba lo que estuvimos viendo, que sí, el 98% de las empresas son micro y pequeñas, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Y vimos que la mayoría, el 70% de las entrevistas fueron microempresas. ¿Qué tipo de clientes representan al menos el 25% de sus ingresos cada año? O sea, ¿a quién le venden sus productos o sus servicios? Vimos que hay un 55% es un forma individual, llega una persona, compra el servicio o el producto, ¿sí? Un 28% a una empresa, ¿sí? Casi un 4% a firmas donde también uno es cliente, o sea, a veces es cliente proveedor, y casi un 13% al sector público. Es importante, esta parte, porque más de la mitad se vende al cliente individual, donde no hay un compromiso, ¿sí? De un contrato a largo plazo, ¿sí? Con un empresario, con otra empresa. Simplemente llega el cliente, se le vende el producto y no hay un compromiso. Entonces, por lo tanto, su grupo de interés es muy limitado, ¿sí? Por eso esta pregunta se hace en base a esto. En promedio, de los últimos 3 años, ¿qué porcentaje de sus ingresos provienen de exportación? O sea, si sus productos o servicios que se tenían se exportaban. Al momento de exportar, ¿qué implica? Bueno, implica ciertas regulaciones más allá de las exigidas en nuestro país, ciertos compromisos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo estaba esto y encontramos que el 90% de los entrevistados, empresas entrevistadas, no exportan. Entonces no hay ese compromiso externo que muchas veces te obliga a ciertas normas, a seguir ciertos reglamentos, ¿no? También, y esto nos da una idea de lo que a continuación vamos a mostrar. ¿Sí? También, si el negocio es familiar o no es familiar es que dentro de la familia sean varios dueños, ¿sí? Y qué porcentaje de dueño, ¿no? Encontramos que el 61% de las empresas no tenían más que un dueño, o sea, el dueño, el empresario era único, no tenía compromiso con ningún familiar, entonces él tomaba todas las decisiones, ¿no? Encontramos un 17%, por lo contrario, que sí era una empresa familiar donde varios miembros tomaban decisiones, ¿sí? Pero encontramos que la mayoría era empresas donde una sola persona tomaba todas las decisiones. ¿Cuántos años lleva al frente del negocio? Esto es un dato interesante. Encontramos empresas maduras, ¿sí? Casi el 70% de las empresas entrevistadas llevan más de 5 años, que dicen que son empresas que llevan ya muchos años establecidas, han pasado por ese ciclo de auge, de grandes ventas al principio, pero luego decaen, ¿no? Entonces ya tienen cierta madurez, lo que implica que ya se están establecidas, ya tienen cierto mercado, conocen la competencia, conocen sus clientes, tienen ciertos proveedores de muchos años, ¿sí? Que los han permitido seguir establecidos, ¿no? Y ahora sí empezamos en base a este perfil que les enseñé, que les mostré. Vamos a mostrar algunas preguntas, obviamente no son todas de las 128, vamos a platicar algunas, pero que son importantes para tomar las primeras conclusiones. Y hay una pregunta que se ha escuchado el empresario acerca de responsabilidad social empresarial o el concepto de desarrollo sustentable en el contexto empresarial. Y encontramos que solamente el 61% de las empresas han escuchado esto, ¿sí? Saben de este concepto. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero un 39%, que es un gran número, no presentó conocimiento alguno sobre esto, ¿no? Entonces, esto nos deja o nos va indicando que todavía falta mucho por ahí por difundir estos conceptos. Una pregunta ya concreta de estos tres categorías que analizamos, la parte ecológica, ¿no?
separación de basura y desperdicio, ¿no? Si recicla materiales, papel, plástico, vidrio, metal, ¿no? ¿Cómo son estas prácticas? ¿Sí? ¿Qué encontramos? Bueno, preguntamos si nunca lo hace, remotamente, a veces, frecuentemente, sistemáticamente o no aplica. Vamos a tomar frecuentemente y sistemáticamente como una actividad que lo hace hacer esta actividad de separación de basura y podemos observar, ¿sí?, que estamos hablando de un 44% de las empresas que sí lo hacen, ¿sí?, considerando que hay un 5% que no aplica, ¿sí? Muchas de las empresas son de servicio, pero yo creo que sí generan también basura, pero bueno, contestaron que no aplicaba. Pero el otro porcentaje, más del 50%, pues no lo lleva a cabo como una práctica rutinaria, ¿sí? Entonces, pues parte de este compromiso, ¿no?, que estamos analizando. Del mismo aspecto ecológico, preguntamos si dan prioridad a los vehículos menos contaminantes y medios de transporte no motorizado, ¿sí?, dentro de su empresa, el vehículo que usa el empresario, si reparte o entrega los productos, cómo lo utiliza, ¿verdad? Y que encontramos también que solamente una tercera parte, un 35%, un poquito menos, ¿sí?, lo hace. Todos los demás no lo promueven, no da esa prioridad, simplemente pues lo sigue haciendo como antes, ¿no?, utilizando sus vehículos contaminantes o no utilizando otros medios para hacerlo. Con respecto a ecológico y de empleados, si se promueve y se alenta y se apoya a los empleados a utilizar alternativas de medios de transporte para viajar, ¿no?, en lugar de coches individuales. Por ahí yo he platicado también, parte de un estudio que hago sobre la industria automotriz, algunos han escuchado, y parte de esto es que ahorita el acceso del automóvil es bueno y malo, pero es muy accesible. Sí, el adquirir un carro, ya sea usado o nuevo, comparado con hace 10, 15 o 20 años, ahorita prácticamente es muy fácil. Entonces podemos encontrar en una empresa, una pequeña empresa con 5 o 6 empleados, que a lo mejor 3 o 4 de ellos te traen su carro, ¿sí?, y se transportan en forma individual, porque el acceso al automóvil ahorita es muy fácil. Entonces vemos que pues a lo mejor hay más carros de empleados que de clientes, ¿no?, y dónde dejarlos y cómo se transporta, y vemos mucho tráfico, ¿no?, y mucha contaminación. La pregunta ahorita es si el empresario, si alienta y apoya el uso, ¿sí?, de alternativa de medios de transporte, ¿no?, de lugar de ir en carro individual, lo que comentan, ¿no?, por ejemplo, compartir trayecto, el transporte público, bicicleta, etcétera, ¿no? ¿Qué encontramos de esto? Bueno, que también una tercera parte sí lo alienta y lo apoya, pero los demás no lo hacen, ¿sí? No es parte de su interés. El empleado, como vaya y llega a trabajar, pues no le interesa tanto, ¿no?, en ese sentido. También se le preguntó si considera integrar acciones ambientales en la compra y evaluación de sus proveedores, o sea, lo que platicábamos de los grupos de interés. Si yo a tener un proveedor le pido ciertas regulaciones o lo audito, ¿sí?, que no contamine, que no tenga cuestiones que recicle, etcétera, ¿no? Y si lo integra al momento de elegir su proveedor, y no solamente el precio de venta que le da el proveedor o el crédito que le pueda dar el proveedor o el tiempo de entrega, que también son muy importantes, pero no es único. ¿Y qué encontramos de esto? También un 30%, 31% sí lo hace, ¿sí?, y lo demás no lo toma en cuenta, ¿no?, también esta parte, ¿no?, decide comprando al proveedor con otros criterios y no considerando estos criterios. También la generación de sus productos, ¿sí?, y el ciclo de vida de sus productos, sí ha hecho consideraciones ambientales en la concepción del desarrollo de su producto. O sea, yo voy a crear un producto, ya sea un bien o un servicio, principalmente bienes, y si en esto yo veo que en mi producto tenga lo que llama la ecoconcepción, ¿sí?, lo que les comentaba, el concepto de ecoinnovación, ecoeficiencia, de huella ecológica, si lo incluye o no lo incluye ahí,
¿sí? Entonces, si mis productos, ¿cómo se llaman? ¿No? Si son verdes, si nacieron verdes, ¿sí? Todo este concepto, ¿no? que se maneja, y que encontramos, ¿sí? Que frecuentemente y satisfactoriamente encontramos que también un 31% sí lo considera, menos de una tercera parte considera eso, ¿no? Los demás no toman en cuenta todavía estos conceptos. De la parte social, ¿sí? En la contratación de sus empleados, si en esto consideran a migrantes, jóvenes, adultos mayores, gente de la reinserción, hombres, mujeres, indígenas, con orientación sexual, sí, o religión, etcétera, ¿no? Todo esto, si contratan, si tienen o hay alguna característica, un perfil que se tiene, o simplemente aceptan esta diversidad, ¿no? De contratar. Y que encontramos, sí, que aproximadamente un 50% lo está tomando en cuenta, que eso es muy bueno, ¿sí? Falta todavía un poco más, pero encontramos que no hay esa parte, llamarle un poco de discriminatoria o separatista, ¿no? Y sí, no se fija en esto, ¿no? Pero creo que todavía hay más que hacer por ahí. ¿Qué más? En la cuestión económica, el favorecer a proveedores locales para integrar esta cadena de valor o ecocadena de valor que mencionábamos. ¿Y qué encontramos de esto? Sí, que sí hay una fuerte integración de proveedores locales, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente de unas 2/3 partes que sí favorecen a los proveedores locales. No siempre se puede, se entiende eso, por más que se quiera, pero la idea es poder dar prioridad a los proveedores locales y que haya esa idea de sustentabilidad de la región que se busca. Bueno, el tema de desarrollo sustentable es de poco interés para usted, y encontramos, obviamente vámonos por este lado, las que están de desacuerdo, encontramos que sí es de interés en un 50%, o sea, sí le interesa al empresario este tema, ¿no? Creo que es importante el señalar que sí le interesa, ¿sí? Aunque sea el 50% de los que nos contestaron. Otra pregunta que hicimos, ¿es su empresa parte de una red o asociación o grupo que está involucrada en cuestiones ambientales, sociales o de la comunidad? O sea, no nomás es la empresa sola, sino tiene intervención con ese grupo de interés externo por vigilar estos aspectos de comunidad, aspectos ambientales, sociales o no. ¿Y cómo está? Aquí sí nos llevamos una sorpresa, ¿sí? El 87% no es parte de esta red, ¿sí? Creo que ahí hay que trabajar mucho. Todos los intentos que se hacen o se pueden hacer, podemos interpretarlos, es una forma aislada, ¿sí? No las cámaras que hay o los gremios, esto no están viendo a detalle o a profundidad estos temas, y los intentos que hay son aislados, ¿sí? Esto sí es un tema y una parte importante que encontramos. Y considera importante el hacer regulaciones más severas a empresas que no siguen las leyes ambientales, sociales y de sociedad. Sí, hay regulaciones, como comentaba, no hay castigos por parte de las instancias gubernamentales o sanciones, o hay mínimas sanciones en esto, ¿no? Al menos sean muy evidentes. Entonces la idea es, bueno, se les pregunta, ¿estas regulaciones te gustaría que se sancionaran, que se vigilaran y en un momento dado pasara algo? Bueno, ¿qué nos contestaron, no? Que sí, que la gente está de acuerdo, casi un 50% está de acuerdo en esto, ¿no? Que hubiera unas regulaciones más fuertes. Esperaríamos que fuera más empresas que estuvieran de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque involucraría un compromiso más serio, pero encontramos solamente un 50% de esto, ¿no? Y aquí no nomás son leyes ambientales, ¿no? También sociales y de sociedad, ¿no? Lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? En una gasolinera, ¿no? Creo que vimos en la noticia, ¿no? Que había unas personas, indígenas, creo que sí, estaban comiendo ahí, y llegó, no sé si el dueño, el encargado de la gasolinería, y los corrió, los insultó. Hay un video por ahí que se volvió viral, y bueno, pues es parte de esto, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasó? Bueno, se hizo viral, este negocio lo clausuraron, no sé por cuánto tiempo, ¿sí?
porque era parte de esto, ¿no? Algo parecido a esto, creo que nos enteramos mucho de esta, salió por todos lados esta noticia aquí en la ciudad. Sí, también otra pregunta, aumentar la conciencia pública sobre desarrollo sustentable y responsabilidad de la MIPYME, ¿no? Que haya más publicidad, más documentación, sitios web, o sea, por todos lados, ¿no? Redes sociales, todo esto, ¿no? Y vimos que estaban casi un 75%, 3/4 partes, ¿sí? Estaban de acuerdo en esto, ¿no? Que hubiera el aumento de conciencia pública en este sentido, ¿no? Más difusión. Bueno, ¿qué concluimos de esto? De este estudio preliminar se pueden concluir muchas cosas. Solamente tomé o mostré algunos datos que consideramos más relevantes. Este estudio, como les comentaba, es mucho más amplio, mucho más detallado, que posteriormente haremos de su conocimiento, divulgaremos más información de esto. Bueno, podemos concluir con lo observado, que hay poco involucramiento de la micro, pequeña y mediana empresa en aspectos de desarrollo sustentable, ¿no? No más de la mitad está involucrado en esto, ¿sí? Y esto podemos ver que está limitado, ¿no? Sí, conocimiento limitado parcial sobre este aspecto, la percepción es limitada. Les comentaba, mucho se veía el aspecto solamente ecológico, que es muy importante, pero no el aspecto social ni el aspecto económico, ¿sí? No es parte de la cultura organizacional de la empresa, no es parte del día a día, de los valores de la empresa, de la misión, de la visión de estos empresarios. Pero también notamos que hay cierto interés en el empresario. Cuando entrevistamos a los empresarios, cuando se hizo las entrevistas, pudimos notar en forma indirecta, no a través del cuestionario, pero de comentarios que nos hacían, de muchas de estas prácticas que ellos desconocían y que decían, bueno, no lo hago, pero qué interesante, no hay que ponerlo en práctica, no había pensado, ¿no? Pero como que despertó ese cierto interés, ¿no? También hay poca dinámica interempresarial de los dueños de las MIPYME, o sea, no hay esa relación entre otras empresas, entre los gremios, ¿no? Esto es una parte de la cultura organizacional que se tiene no nomás aquí en Guadalajara, en Jalisco, es a nivel nacional. Muchas veces estar juntándome con mi competencia lo veo como tal, no es mi competencia, no le voy a pasar mis secretos ni nada, y mejor me reservo, ¿no? Y si nos tenemos que juntar por algo, pues que sea lo mínimo que yo pueda compartir de información, ¿no? Y eso pues también afecta mucho. También vimos que falta mayor difusión de las autoridades gubernamentales en los 3 niveles, federal, estatal y municipal, sobre temas de desarrollo sustentable. Creo que debe difundirse más, ¿no? Y por lo tanto esto hace que estas políticas no permeen, ¿sí? a los empresarios. Entonces esto pues, no hay una manera de platicar de ellos. No digo de crear conciencia, porque esto es un proceso más largo, de crear conciencia, pero por lo menos de hablarles, comentarles la importancia de esto, ¿no? Y para terminar, bueno, ¿qué se recomendaría? ¿Sí? Si se pudiera recomendar algo, obviamente la difusión. Creo que nos falta más difundir estos aspectos, ¿sí? No nada más el aspecto medioambiental, que repito es muy importante, sino el aspecto integral, social, económico y ecológico a nivel empresarial. También se podría recomendar que esta difusión llegue o permee a través de estos gremios, cámaras, asociaciones, para que se hagan políticas, se hagan seguimientos. Hay ciertas certificaciones que hay para llegar a esto, la ISO 14000, la ISO 26000, pero es un proceso más largo, más tardío, implica más cosas que muchas veces, como explicaban las micro y pequeñas empresas, les tomaría mucho tiempo y muchos recursos para hacerlo, ¿no? Y las políticas públicas, para terminar, deben aterrizarse mejor, ¿sí? Para poderlas poner en práctica. Muchas de esto, lo que se critica este aspecto, y es importante señalar, es que lo que se dice, todas estas cumbres que vimos de Río, de Johannesburgo, todo esto, muchas de estas políticas, lineamientos no son tan aterrizables, o no hay manera de llevarlas a cabo concretamente. Entonces creo que
la parte gubernamental debe trabajar más, obviamente implicando a empresarios, cámaras, todo esto y a la comunidad para que se puedan llevar a cabo y que puedan ser más concretas, ¿no? Y creo que esa es la parte que falta. Y obviamente ahí vendría la cuestión de regulación, la cuestión de sanción en un momento dado, pero que estuvieran más aterrizadas. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, con gusto la contestamos en estos pocos minutos. Lo que le llamamos la informalidad aquí. Entonces, por eso, y aquí se hace esa división, porque es un poco más vulnerable el microempresario y toda la problemática que tiene. Entonces se decidió, a partir de la Secretaría de Economía, hacer esta subdivisión de microempresa con estas características. Sí. Sí, hace ahí también referencia a homologación en la regulación de las empresas. Ajá. Ahora con la nueva reforma se menciona mucho, no tengo estadísticas, que muchas microempresas van a cerrar porque no van a poder costear las cuestiones administrativas y de Hacienda. Así es. Va a ocasionar mucho costo. Ahorita hay la percepción, no sé si usted se pega sus datos, de cierre de muchas empresas. Sí, sí, claro, sí. Y quería preguntarle cuál es la diferencia, la regulación allá con la de aquí, porque aquí en la administración pasada se estaba apuntando por incorporar más microempresarios a la formalidad. Y con esto se va a volver a regresar como antes. Sí, ahorita con estos cambios hacendarios, todo esto, están obligando más al microempresario a pasar a la formalidad. Por lo tanto, por la dinámica misma de estas microempresas, muchas de estas van a cerrar porque no van a poder pagar esa carga tributaria tan grande, ¿no? Y si le sumamos el aumento de impuestos, etcétera, pues es muy fuerte, ¿no? Y lo que pasa es que, por ejemplo, en Europa, por decir algo, hay mucho apoyo en este sentido, ¿no? Por ejemplo, se ha disminuido los impuestos para que se incremente el gasto, ¿no? O la inversión, cosa que no está sucediendo aquí, y esto sí va a tener ese efecto de que muchos microempresarios pues van a cerrar, y obviamente primero te están tratando de sobrevivir y después quizás se fijen en estos temas, desgraciadamente, ¿no? Pero sí es una realidad. Ahí están las marchas mensuales que hay, que no van a soportarlo. Así es, y no nomás micro, también medianas, hasta medianas, sí. Sí, mencionaste que el 90% de las MIPYMES no están exportando. Sí, del estudio. Sí, del estudio, ¿no? Quiere decir entonces que los que están exportando son solamente las empresas grandes. Y mi pregunta sería, ¿cuál es la razón por qué estas empresas, que son muy fundamentales en el desarrollo económico, no están exportando? ¿Será por falta de interés o que no cumplen los requisitos requeridos internacionalmente? ¿Qué está pasando? Mira, sí son muchos factores. Principalmente es que estas empresas que no exportan, bueno, tienen un mercado local que muchas veces ya satisface sus necesidades del empresario y dice, pues yo para qué exporto con lo que tengo. Otro es, como muchos son informales, para exportar pues tienes que alinearte y ser formal, ¿no? En ese sentido y declarar y todo esto, y pues muchas no le entran, ¿no? En ese sentido. Sí, por ejemplo, hay muchas empresas de manufactura de artesanías, de Tonalá y todo esto, ¿no? Que bien podrían exportar, hay muchas que exportan, pero muchas no exportan, podrían exportar, son competitivas en producto, en precio, pero por la cuestión de que no están legalmente constituidas, les impide esto, ¿no? Ahora, esto que se hace, el efecto que tiene esto, que son empresas que no exportan, entonces no hay esa exigencia, porque muchas veces que exportas te piden desde el componente, ¿no? Por ejemplo, si exportan una vajilla en Tonalá, el componente de plomo que tiene los materiales, por decir algo, ¿no? La pintura, etcétera, ¿no? Entonces, esas regulaciones, obviamente en un mercado local y informal, pues no las va a cumplir, puede venderlo así, no está regulado y no pasa nada, pero ya exportando ya implica más cosas, ¿no? Los grupos de interés que mencionábamos y lo limitaría, ¿no? Gracias. Sí. Ahí le va. Hay un paradigma que he escuchado con relación al modelo económico. Este país se ha equivocado en el modelo económico, en el cual la reducción de impuestos que no se da sería un factor de beneficio si el modelo cambiara,
para que los pymes o los pequeños empresarios se atrevieran a invertir. Realmente la economía del país es desalentadora. No te impulsa a que inviertas, más bien te castiga cuando inviertes, te fomenta que te vayas en la informalidad, porque ahí es lo correcto. Quien no paga impuestos está en lo correcto. Quien pretende pagar impuestos es asediado, castigado y finalmente obligado a cerrar. Hay algo que no se entiende, pues, porque si quisiéramos progresar como país y no estamos en el asunto de la Unión Europea, pues se fomentaría el beneficio para que tú, como empresario, como gente que quieres generar un producto, un negocio, tuvieras todos los beneficios alrededor. No los hay. Proyecto personal. Yo tuve una posibilidad de ser una empresa altamente exportadora que venía de España hacia los norteamericanos, sin pasar por el mercado mexicano, que no lo iba a representar en lo absoluto. No se dio porque, pues bueno, yo fui a preguntar qué había de apoyos. Se daba trabajo a gentes discapacitadas, necesariamente en sillas de ruedas o inclusive a presos, pero no hubo el apoyo. Se dan cuenta que yo mencioné algo que era totalmente erróneo y no llegamos a nada. Obviamente pues busqué el fondearse, ver el negocio y finalmente no se dio. Pero es desalentador en todos sentidos. Algo pasa que tiene que revolucionar o cambiar. Con este sistema no vamos a ninguna. Sí, es parte de las políticas públicas que hay que revisar, ¿no? Y ver qué tanto estas políticas públicas realmente apoyan a las pymes y más en este tema, ¿no? De que sean sustentables. Sí. Por último, perdón, Sí. me gusta a mí el término sostenible más que sustentable, pero tomando en cuenta, digamos, estos componentes, estos vectores fatalistas, ¿no es demasiado romántico pensar en la responsabilidad social de empresas que tienen la supervivencia como prioridad máxima? Bueno, sí, esto es un tema que puede caer en esto, ¿no? Esto, así rápidamente, nace de, o es la antítesis, ¿no? De la propuesta de Milton Friedman, de que la empresa nace para generar riqueza y enriquecer al empresario y dar empleo, nada más, ¿no? Entonces viene como respuesta a esto, que sí es para esto, pero también tiene que ver la parte sustentable, sostenible, la parte social, la parte ecológica, que muchas veces hasta los años 90 se había descuidado, ¿no? Porque decían, tenías grandes empresas o empresas sólidas que generaban empleo, generaban mucha riqueza, pero no estaban comprometidos. Puede sonar romántico, sí, pero es la idea y creo que es para donde debemos dirigirnos en esta, porque no estamos dejando la parte económica, o sea, se sigue generando riqueza y el empresario lo que va a invertir, lo que le va a apostar, sí, va a tener su tasa de retorno, pero va a estar involucrado en otros aspectos. Esa parte sigue, ¿sí? Y sigue presente, no es que se vaya a demeritar o se vaya a ausentar, sigue, pero hay otros compromisos que no se habían cuidado antes, que eso es lo que se busca. Bueno, pues muchas gracias. Como siguiente paso, se hace entrega del reconocimiento a nuestro expositor por parte del licenciado Eduardo Velasco Briceño. Gracias, señor secretario. Como es una costumbre en esta casa, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, fundada el 27 de septiembre de 1864, tiene el gusto de entregar el presente reconocimiento a uno de sus distinguidos consorcios, al doctor Francisco Navarrete Báez, por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia
grado de compromiso en materia de desarrollo sustentable en la MIPYME en Jalisco, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de esta casa, cumpliendo así con un deber estatutario que es el de presentar un trabajo anual en esta institución y que desde su fundación ha sido y será el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy y lo firma el señor secretario general y el de la USO. Doctor, muchas gracias. Vamos a dar los siguientes avisos. El martes 1 de julio a las 20 horas se presentará la conferencia a las que le estamos invitando, Patrimonio Natural de México, a cargo de nuestra consorcia, la doctora Cristina Ruiz de Hernández. Los invitamos para que sigamos departiendo y preguntando a nuestro conferencista sobre este tema tan interesante, a la convivencia, para que con un refresco en la mano platiquemos con él. Y pasamos a la clausura de la sesión por el licenciado Eduardo Velasco Briceño, nuestro presidente. Muchas gracias, doctor Silviano Hernández, y destacando la presencia de doctor Joaquín Moreno, expresidente de esta casa, siendo las 21 horas con 5 minutos de esta fecha. Me da mucho gusto clausurar esta sesión solemne, esperándolos en las próximas sesiones académicas. Gracias, buenas noches.